¿Qué tal, señoras y señores? Sean ustedes bendecidos, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy tenemos un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que se mantengan ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que, como cada fin de semana, se desarrollan aquí en Agenda Semanal, de costa a costa, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional a través de la frecuencia 27 de RNN, canal 27. No se pierdan Agenda Semanal, y cubriendo todo el globo terráqueo a través de rnn.com.do. Y recuerden que si usted por cualquier situación tiene que salir de su casa, pueden llevarse la producción de este espacio Agenda Semanal escaneando aquí en el código QR con su teléfono. Se lleva la programación de este canal y también el programa Agenda Semanal para darle seguimiento y para que no se pierdan de nada. Pues recuerden también, señores, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en Twitter como @balbuenomedina. Y pueden también seguirnos ahí en cada entrega de Agenda Semanal de manera simultánea, y en nuestro periódico en internet notamedin.net. Así que con todas estas coordenadas también debemos informarles que nos acompañará en la entrevista central de este espacio Agenda Semanal desde Santiago vía la plataforma Zoom, el señor Sandy Filpo, quien es el presidente de la ASIS, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. De manera que con todas esas informaciones que usted pues ha tenido de primera mano, damos inicio a las noticias de la semana, las principales en la sesión La Semana en Noticias. Señores, si tenemos que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader continuó esta semana con la presentación de nuevos planes de ejecución gubernamental que, según él, fueron contemplados en el programa de gobierno que el Partido Revolucionario Moderno presentó al país. En ese sentido, el mandatario dio a conocer durante sendos actos realizados en el Palacio Nacional los planes Compromiso Nacional por el Agua, que contempla una inversión de 8.500 millones de dólares, y el programa social Supérate, que busca beneficiar a más de 1 millón de hogares otorgándoles un aporte de 1.650 pesos mensuales, con lo cual duplicará la entrega de recursos del Estado que reciben actualmente los beneficiarios de las ayudas sociales del gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 016-2021 que prohíbe las actividades agrícolas y ganaderas en el Parque Valle Nuevo, y concedió un plazo de 100 días a las familias que ocupan el lugar para que cosechen y retiren todos los cultivos y bienes que poseen. La medida persigue rescatar el Parque Valle Nuevo, que comparten las comunidades de San José de Ocoa y Constanza. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, acordaron en el primer encuentro que sostuvieron esta semana en Ginebra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas mediante el retorno de los embajadores de ambos países a sus funciones y reanudar las conversaciones sobre el control de armas, así como programar un diálogo sobre el ciberterrorismo. Y en perspectiva, tenemos que las actividades sociales, comerciales de la República Dominicana se mantienen en suspenso y nerviosismo por el comportamiento hipócrita que exhiben algunas asociaciones de comerciantes frente a las alzas que se han venido produciendo
en los artículos de primera necesidad y los materiales de construcción, debido a que mientras por un lado anuncian dejar sin efecto algunos aumentos, por otros los mantienen en desmedro de los sectores más pobres del país. Eso ha sucedido con el más reciente aumento del precio del pan, que se incrementó en un 100% esta semana. Y finalmente, la Cámara de Diputados retornó a sus labores luego de haber enfrentado un brote de COVID-19 que obligó al presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, a suspender por 15 días las labores legislativas para bajar el número de contagios entre legisladores y el personal administrativo de ese organismo. De inmediato, los diputados retomaron la discusión de los temas pendientes, principalmente el relativo al Código Penal. Señores, así anduvo esta semana, la semana en noticias, con los principales acontecimientos que fueron noticias en el país y en el mundo. Tenemos unas imágenes que vamos a compartir con ustedes de las actividades que ha venido haciendo, sobre todo la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales Funcomisa. Un video de ese que ustedes están viendo ahí, de una obra que estamos levantando a familias de escasos recursos. Eso es allá en San Francisco de San Cristóbal, pertenece a Atodama. Eso es un distrito de Atodama, donde la gente vive, oye, de manera pobrecísima. Y nosotros en una visita que giramos invitados por comunitarios de esa demarcación de San Francisco, perteneciente a Atodama, pudimos contactar el estado de pobreza en que viven la gente de allí. Y hubo una de esas personas que se nos acercó, que vive en una condición muy precaria con su familia, llamado Cookie, y nosotros a través de la fundación decidimos emprender este proyecto de acomodarle su casa, mejorársela. Y fíjense ustedes, ya en ese momento se había hecho todo el trabajo fundamental para comenzar a levantar ese hogar ahí en San Francisco de ese señor llamado Cookie, y nosotros realmente nos sentimos muy conmovidos por la situación que se vive en esa localidad, y por eso la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales, que nosotros presidimos, pues nos trasladamos allá, vimos y contactamos la situación, y ahí estamos mejorándole su casa al señor Cookie y a su familia, que tiene 3 hijos y su esposa y él, y no viven en condiciones, viven en condiciones que son lamentables, pero con la esperanza de Dios ya adquirimos los materiales. Ahí están todos los bloques, las varillas, y contratamos el personal de maestría de construcción, así como también los obreros están trabajando. Posiblemente ya la semana que viene vamos a compartir con ustedes el avance de esa obra, para que ustedes vean lo que hacemos en la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales en favor de la gente que verdaderamente lo necesita, porque no le hacemos nada a quien no necesita, sino que nos trasladamos directamente a los lugares donde la gente necesita y le damos la mano a través de Funcomisa, la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales. Así que, señores, Funcomisa sigue haciendo su trabajo como siempre. Vamos a hacer un breve comentario ya para despedir esta parte introductoria de Agenda Semanal, y tiene que ver, señores, con la lucha anticorrupción. Los dominicanos, como hemos observado que por primera vez hay una clara intención de castigar la corrupción y de erradicar la impunidad, debemos apoyar el esfuerzo que hace la Procuraduría General de la República
y el propio gobierno por adecentar lo que es el ejercicio de la administración pública. No debemos ser obstáculos, sino colaboradores de esta lucha, porque es una lucha que va a beneficiar a toda la ciudadanía, al país en sentido general. Fíjense que todavía estamos en la parte inicial y los resultados en contra de la lucha, en contra de la corrupción, pues están dando beneficios. La República Dominicana estaba en un ranking de 15 países en el último peldaño y ya bajó hasta del número 15, bajó al número 9. Eso significa que ya los organismos internacionales y las firmas encuestadoras que dan seguimiento a esta variable de la corrupción en el mundo y sobre todo en América Latina están tomando en cuenta a la República Dominicana. Pero ya se han levantado algunos sectores que quieren ponerle una camisa de fuerza a la Procuraduría y también al gobierno para que no continúe con esta lucha en contra de la corrupción, y esos sectores deben saber que el país está pendiente de todo lo que ellos puedan hacer. Se trata de la creación de un llamado observatorio que tiene que ver con los derechos, el observatorio de los derechos de los que son acusados. Y esta gente que son abogados, ellos saben que la impunidad y la corrupción ha sido lo que más ha afectado a la República Dominicana, y si tenemos una gran brecha en cuanto a lo que es la desigualdad de la pobreza y la riqueza, se debe fundamentalmente a que aquí hay gente bastante, muy rica, que se ha servido del Estado y de la corrupción para amasar fortunas, mientras que otros dominicanos están en la más abyecta pobreza, muchas veces sin encontrar qué comer. De manera que en vez de ese observatorio estar luchando por tratar de impedir que el Estado haga su trabajo en contra de los corruptos, debería de colaborar para que todo aquel que de alguna u otra manera haya cometido actos de corrupción sea sancionado y que el dinero le sea quitado y retornado a las arcas públicas, como aspira la mayoría de los dominicanos en esta ocasión. Ojalá que esto nos sirva para que las autoridades del Ministerio Público se detengan en perseguir a los que han defalcado al erario público, no importa del gobierno que sea, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que desea el pueblo dominicano. Señores, hasta aquí esta parte introductoria de su programa Agenda Semanal. Retornamos en breve con la agenda económica y tomando el pulso a las redes sociales luego de la pausa comercial. Bien, señoras y señores, de inmediato tenemos que el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de reforma a la ley de aduana, y eso es noticia porque se busca mejorar las condiciones de las aduanas en la República Dominicana. Mientras tanto, el Banco Central de la República Dominicana informó que en el mes de mayo del 2021 las remesas recibidas alcanzaron una cifra de 933.8 millones de dólares, monto que supera en 295 millones de dólares a las registradas en mayo del 2020, mes en el cual inició el desembolso de ayudas económicas en Estados Unidos en respuesta a la pandemia del COVID-19.
De manera acumulada entre enero y mayo de este año, las remesas sumaron 4.399.2 millones de dólares, 1.656.3 millones por encima del mismo periodo del 2020, logrando un 60.5% de crecimiento interanual. La Dirección General de Impuestos Internos dispuso la exención de los anticipos del impuesto sobre la renta correspondientes a los periodos mayo y junio del 2021 para las personas jurídicas o negocios de único dueño que sean micro y pequeñas empresas. La DGII explicó que se consideran micro y pequeñas empresas aquellas cuyo monto de ventas brutas presentado en la casilla total de ingresos de su declaración jurada de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 no supere los 61.553.187,51 anuales, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 488-08 sobre el régimen regulatorio de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME, y sus modificaciones. El presidente de la Confederación de Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana, Confecomercio, Gilberto Luna, aseguró que el precio del pan depende mucho de los panaderos en estos momentos porque el acuerdo que había entre el gobierno y los productores de la harina ya concluyó. Explicó que si concluyó el acuerdo del gobierno de subsidiar con 500 pesos cada saco, los panaderos no pueden seguir vendiendo pan a 5 pesos porque el precio del trigo a nivel internacional está aumentando constantemente. En el plano internacional, un nuevo apagón global en Internet afectó los servicios de varias plataformas bursátiles, bancos y aerolíneas, el segundo fallo de este tipo a nivel mundial en los últimos 10 días. El fallo, que parece ya solventado, paralizó brevemente los servicios de las aerolíneas estadounidenses Southwest Airlines y United Airlines, la australiana Virgin, así como los bancos australianos Commonwealth Bank of Australia y la Bolsa de Valores de Hong Kong, de Hong Kong Stock Exchange. En Nueva York, el precio del petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a 72,24 dólares el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente, aquí en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 56 y vendido a 57,50, mientras que el euro fue adquirido a 67 pesos y despachado a 72 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica para toda esta semana aquí en su programa Agenda Semanal. Y tomando el pulso a las redes sociales extraídas de la red Twitter, el presidente de la República dijo lo siguiente: acto de primer palazo que deja iniciada la construcción de la Academia de Béisbol de los Marlins junto a Derek Jeter y King N.G., CEO y gerente general del equipo, también el ministro de Deportes, el señor Francisco Camacho, y Fermín Brito, alcalde de Boca Chica. Por otro lado, Monseñor de la Rosa y Carpio dijo en Twitter: ¿cuántas gracias tenemos que dar a los dominicanos que viven fuera del país y que nunca se olvidan de su tierra y de su familia, ayudando siempre por medio de las remesas? Y finalmente, Marino Vinicio Castillo Semán dice: ¿y por dónde anda el otrora poderoso Montalvo? Me dicen que no aparece ni en los centros espiritistas. Que salga a defender a su gobierno, el más corrupto de la historia de la República Dominicana, o a dejar solo
o va a dejar solo a Danilo, hermanos y cuñados? Esa es una pregunta que le hace Vinicio Castillo Semán al exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Mantenga la sintonía. Retornamos luego de la pausa comercial con la entrevista de la semana. El empresario Sandy Filpo, presidente de la ASIS, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, estará en la entrevista central de Agenda Semanal. No se lo pierda. Luego de la pausa comercial retornamos con él. Señores, estamos ya en la parte central de este su espacio. La entrevista de la semana llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene todo lo que usted necesita para la construcción o el equipamiento de su hogar. Así que llamen al teléfono 809-536-4200. Y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Y recuerden que nuestros libros Huellas de una trayectoria periodística y origen y evolución de las telecomunicaciones dominicanas están disponibles en Amazon a $9.99 y en todas las librerías del Centro Cuesta del Libro de Santo Domingo y Santiago. Con esas coordenadas, pues les anunciamos de inmediato vía la plataforma Zoom a nuestro entrevistado de esta semana, el señor Sandy Filpo, quien es el presidente de la Asociación de Industriales de la región norte del país, de la AIREN. Le damos la bienvenida a ese distinguido caballero de Santiago, Sandy Filpo. Bienvenido, don Sandy. Gracias, Valbueno. Para nosotros, como presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales, AFIS, es un honor estar contigo y con todos tus televidentes. Estamos a la orden y para cualquier inquietud que tú tengas y los demás tengan. Bien, Sandy, tú sabes que ahora, en este momento el país vive una situación que pudiéramos decir de algunos sectores, sobre todo de las amas de casa y de la gente que vive del día a día, muy preocupante con estas alzas de precio que son recurrentes. La última situación que se presentó en el país tuvo que ver con los precios del pan, que realmente, aunque ha sido rechazado por el pueblo en sentido general, los productores de pan han dicho que es inevitable porque las materias primas han subido. Mientras tanto, también ustedes como representantes de sectores comerciales en la región sur del Cibao confrontan una situación difícil. ¿Esto en qué medida está perjudicando al comercio? ¿Ha habido bajas en la adquisición de los productos de primera necesidad y también de los demás, como es el caso de la construcción? Bueno, mira, ha habido realmente, toda pandemia conlleva una caída del consumo, sobre todo en algunos productos que no son básicos. Sí. Y esto genera una situación, vamos a decir, de malestar en la población, porque la caída de consumo también genera una caída del circulante en algunos sectores. Sin embargo, en el caso de productos como el pan y productos que tienen que ver con alimentos de primera necesidad, están atravesando por un problema mundial, que es la escasez de materia prima y el aumento de los costos de la materia prima y de los fletes. Y esto ha hecho que a través de los años, a través del tiempo que tenemos en pandemia, pues muchos países que no cerraron por pandemia, como son los países asiáticos, pues
hayan acaparado la materia prima, y otros países que son grandes proveedores de materia prima como Turquía, el mismo España, que producen materia prima que nosotros consumimos y que consume gran parte del mundo, pues hayan tenido que parar la industria. Al parar la industria, pues ese mercado que se volcaba hacia esos países, pues está yendo hacia los países asiáticos, que son los que mantuvieron la producción de materia prima. Esta es una situación que lamentablemente debo decir que se irá agravando en la medida que los Estados Unidos se vayan recomponiendo, y sobre todo con la inyección que le está haciendo los Estados Unidos a la economía norteamericana, pues la industria norteamericana se va a recuperar, y esto va a hacer que estos jugadores puedan caerle atrás a la compra de materia prima, y pues los países como nosotros, que tenemos limitaciones de recursos y limitaciones financieras, pues vamos a tener que entrar en una posición de competencia en comprar las materias primas, y esto va a encarecer los costos de la materia prima ante la escasez que hay y ante la reapertura de la economía mundial, en lo cual nosotros entendemos que todavía hasta febrero del año que viene la situación va a crear una situación de inestabilidad. Fíjate que en Estados Unidos, en estos momentos, un país como Estados Unidos, la inflación ha sobrepasado el 4%, que es un número histórico para una inflación en un país tan estable como los Estados Unidos, una economía tan estable. Imagínate qué va a ocurrir en países como los nuestros, que realmente somos dependientes en una gran parte de los Estados Unidos, porque compramos muchos bienes y servicios de Estados Unidos y importamos, o sea, es nuestro mayor socio comercial. ¿Cuál es la situación? ¿Qué debemos de esperar? Bueno, lo que debemos esperar es a que la situación, la gente se normalice lo más pronto posible, y esto se va a hacer en la medida que los países empiecen a vacunar, en la medida que nosotros empecemos a vacunar, vacunemos ya una gran parte de la población y consigamos lo que es la inmunidad del rebaño. Ojalá, con el trabajo que está haciendo el gobierno, pensamos que para agosto, septiembre ya estará gran parte de la población vacunada, y esto va a producir el que pueda una economía volver a los niveles que estaban en el año de 2019. Sin embargo, debo decirte que en el caso de los bienes que tienen que ver con el área de la construcción, básicamente no entendemos mucho por qué hay productos que han aumentado casi un 100%, como es el caso de los productos eléctricos, el caso de la varilla, es un caso que realmente nos llama mucho la atención, porque el aumento de las mismas pues ha sido, la varilla ronda los 70,000 pesos, el atado de 45, 47,000 pesos que estaba, y esto va a encarecer. Eso nos preocupa mucho, porque va a encarecer los niveles de la construcción ante un país con un gran déficit de construcción como el que tenemos. Pues esto es bastante preocupante. Así es. Sandy, hemos visto que algunas asociaciones de comerciantes se han comprometido ellos mismos a asumir parte del costo que representan estos precios. Sin embargo, eso no se ha traducido en un nivelamiento, en una estabilidad de los precios, ni mucho menos en las mismas rebajas que ellos han anunciado al país. ¿En qué medida tú crees que es sostenible para esos propios comerciantes? Mira, por ahora no se puede hablar de una estabilidad de precios. Como están los commodities en estos momentos, es muy difícil. Y realmente, como están las condiciones, nosotros pasamos de una condición, la industria dominicana pasó de una condición más o menos que tenía, de pagar un 30% al momento de poner la orden y un 70% al momento que llegaban los barcos aquí, de acuerdo a una relación que tenían con los suplidores, o de pagar el 100% cuando eran embarcados esos productos, a una situación de prepago para que te puedan colocar las órdenes, es decir, para que te puedan dar cupo y te la puedan garantizar. Esto estamos hablando que hemos pasado de adquirir un capital y poner un capital entre 60 y 90 días a ponerlo entre 150 días, 90 y 150, lo cual va a ser un costo para la industria, un costo financiero.
Esto aparte del costo financiero, el caso de los fletes están prácticamente dislocados. Hay fletes que se han llegado a pagar hasta $10,000, lo cual es una barbaridad, producto de la misma situación. O sea, que hablar de estabilidad, tenemos que lograr conseguir primero la reapertura de la economía mundial para entonces, o una gran parte de la economía mundial para entonces hablar de estabilidad. Mientras tanto, no podemos pensar en estabilidad. Aquí todas las industrias están subsidiando prácticamente una gran parte de los costos. O sea, el aumento que han tenido los costos de los productos no ha sido proporcional al incremento que ha tenido la materia prima, ha tenido los fletes, ha tenido el dinero que, que hay que lograr para lograr financiar esos insumos. Entonces, podríamos decir que no hay tal conspiración contra el gobierno, no hay especulación con los productos que consume la población dominicana en el país, Andy. Bueno, yo no te voy a decir que en algunos productos que son de materia prima muy fácil de obtener, no podría decirte categóricamente que no. Sin embargo, te puedo decir que eso de conspiración con el gobierno, entonces van a estar conspirando la industria norteamericana con el gobierno norteamericano que nunca había tenido una inflación de 4%, de más de 4%, y hoy la tiene. O sea, que sobrepasa un 4% su inflación, que ha pasado la barrera prácticamente histórica de los últimos 20 o 30 años. O sea, no podemos decir eso. O sea, hay una situación que tenemos que estar conscientes, que es una situación mundial, que la situación mundial ha arropado, no solamente ha habido una crisis sanitaria, sino que también hay una crisis económica y que debemos de enfrentarla, lamentablemente. Esta es la situación, pero hablar de conspiración y hablar, eso no creo que sea un dato, ni siquiera de un manejo del gobierno, porque el gobierno hace lo que puede y el mercado pone sus reglas y lamentablemente si yo compro a 5 no puedo vender a 4, ni puedo vender a 5, o sea, tengo que vender más un margen y ni siquiera me sale a 5 porque también tengo un costo operacional que tengo que agregarse. O sea, no se corresponde lo que están diciendo eso, no le están diciendo con la debida mesura para tratar la situación que estamos viviendo en estos momentos. Sandy, vamos a hacer un pequeño corte para retornar de una vez y quisiera que tú me contestes al regreso de la pausa comercial si lo que ha dispuesto o ha anunciado el presidente podría estabilizar los precios o por lo menos garantizar que el dominicano no tenga esta incertidumbre con los precios cuando el presidente ha anunciado la posibilidad de importar de manera masiva muchos de los productos que hoy día se han disparado de precio. Retornamos en breve con el empresario Sandy Filpo directamente desde la ciudad de los 30 Caballeros, Santiago. Él es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Retornamos en breve. Señores, continuamos con esta interesantísima entrevista que proyectamos en el día de hoy con la presencia del empresario santiaguero Sandy Filpo, quien es el presidente de la ACIS, Asociación de Comerciantes e Industriales del Cibao, de Santiago. Sandy, ¿cómo tú, representante de uno de los sectores comerciales e industriales más importantes del país, valora esta disposición que ha anunciado el presidente de importar esos productos que de alguna manera se han disparado en el país, sobre todo de la canasta familiar? Mira, es una disposición del gobierno. El gobierno tiene su facultad de emitir buscar la manera de cómo crear una estabilidad económica, sobre todo en términos de la población. Sin embargo, son medidas que no van a tener un efecto que pueda decir que, porque aquí casi la mayoría de productos se están importando. Aquí hay, vamos a decir, una cantidad muy mínima de productos donde los suplidores son
3 o 4. Eso se podría dar en el caso de la varilla, eso se podría dar quizás en el caso del cemento. En algunos sectores que no hay muchos jugadores, pero imagínate en el pan, donde tú tienes una situación real que ha aumentado el costo, pero primero el trigo no aparecía, no había trigo y hubo que comprar lo que procesan trigo, tuvieron que comprar trigo al precio que aparecía porque si no se creaba un desabastecimiento. Aquí lo que hay que luchar es para que la economía vuelva a sus niveles. La intención del presidente, obviamente, cuando un presidente se pronuncia con una situación como esta, esto hace que por lo menos lo que están en la parte especulativa, si es que están, pues se moderen. Pero al final, nosotros somos un país que tenemos una balanza comercial muy desequilibrada, donde las importaciones son mayores que las importaciones son mayores que las exportaciones. O sea que eso quiere decir que nosotros somos un país que consumimos de gran manera muchas de las cosas que consumimos son importadas. Sí. Sandy, ¿cómo ustedes han visto las últimas medidas del gobierno? El gobierno, en contra de las recomendaciones que han hecho muchos especialistas de la salud de cerrar el país, pues lo ha mantenido semiabierto, quizás para garantizar que los sectores productivos se mantengan en pie. Estas últimas medidas, por ejemplo, ya para este sábado y domingo, el horario de labores pues ha sido extendido por lo menos hasta las 6 de la tarde, igual que de lunes a viernes. ¿Cómo ustedes valoran como representantes del sector comercial e industrial de Santiago estas medidas? Pero hay que darle crédito al gobierno del trabajo que ha hecho y cómo ha manejado esta crisis sanitaria. Yo creo que el gobierno ha asentado bases para lograr manejar una situación tan difícil como esta, sobre todo en un país con tanta indisciplina, donde la gente hay que buscar la manera hasta para que se vacune. O sea, porque si usted no lo va a hacer por usted, hágalo por sus allegados, hágalo por sus hijos, porque usted tiene derecho, quizás usted tiene derecho a no vacunarse, pero usted no tiene derecho a quitarle la vida a los demás, porque cuando usted se contagia, usted puede contagiar a otros, y ese que usted contagia a lo mejor puede caer en una situación de gravedad. Entonces, usted tiene derecho a no vacunarse si usted quiere, pero usted no tiene derecho a suicidar a su hijo, a su abuelo, a su madre, contagiándola con esta enfermedad. Entonces usted lo debe hacer no por usted lo tiene que hacer por los demás. Y yo creo que el gobierno, fíjate que nosotros estamos dentro de los primeros países en que mayor dosis de vacuna hemos aplicado. Estamos entre los países cuya tasa de mortalidad ha sido una de las más reducidas. Estamos en uno de los países donde, a pesar de todo, con la economía semiabierta, hemos tratado de sortear una situación tan complicada como es esta crisis sanitaria y los hospitales no han colapsado. O sea que el gobierno hay que darle su reconocimiento en el enfoque que ha tenido al enfrentar esta calamitosa situación que está viviendo el mundo. Sí. Y desde el punto de vista nuestro, nosotros le damos ese reconocimiento. Sí. Sandy, hemos visto que en Santiago, que en principio era una de las ciudades donde el mayor contagio de COVID se había registrado, eso ha de alguna manera disminuido considerablemente en este segundo rebrote que ha tenido el país. ¿Obedece esto a medidas que se han tomado allá? Ustedes los mismos comerciantes, empresarios e industriales, quizás recomendándole al personal que trabaja con ustedes vacunarse. ¿Qué de especial ha tenido todo esto? Sí, mire, es una labor en conjunto con las autoridades. Este fin de semana, inclusive, todas las autoridades, junto con el sector empresarial, tenemos un gran operativo para vacunar. Ha sido una labor en conjunto donde hemos estado acompañando al gobierno en las decisiones que ha tomado. ¿Y cuál es el interés de nosotros? Que la economía no se cierre. ¿Y cómo no se cierra la economía? En la medida que el grado de positividad se mantiene bajo y no aumenta. Y nosotros lo que queremos es mantener una dinámica
sin que la gente muera. Y por eso estamos exhortándole a la población, todas las asociaciones, tanto empresariales como sociales de Santiago, están exhortándole a la población para que se vacunen, para que puedan dar un paso de avance hacia la vida, a cuidar al otro y que puedan vacunarse. Hoy vamos a recibir en este fin de semana unas 100,000 vacunas adicionales a las que estamos recibiendo para vacunar en un gran operativo sábado y domingo a toda la población. También lo estaremos recibiendo los siguientes fines de semana. Ya en Santiago solamente quedan 500,000 personas sin vacunar y la idea es que en 3 o 4 semanas ya queden muy pocas personas de esas 500,000. Sí. Finalmente, Sandy, ¿cómo está la región del Cibao y sobre todo Santiago en este momento, precisamente que está viviendo el país, de carestía, de demandas, de arreglos de calles, de mejores condiciones de vida para los municipios? ¿Cómo andan las provincias del Cibao y sobre todo tu Santiago? Bueno, nosotros estamos en un proceso de recuperación. Zona Franca, por ejemplo, el parque más grande, que es el Víctor Payamera, de 22,000 empleados, ya se han recuperado 13,000, de 22,000 empleos, 13,000. Esperamos que en los próximos días se siga recuperando. Estamos recuperando el área del tabaco, estamos recuperando la zona del invernadero de La Vega. Aunque no se ha parado la exportación de esos productos, pues también había problemas de acceso. Estamos trabajando junto con las diferentes asociaciones y entidades para que Santiago pueda recibir un mayor presupuesto del año que viene, mayor acciones en obras, en acciones gubernamentales, en soluciones que Santiago ha pedido por muchos años. Hoy, en estos momentos, ha habido una licitación para todo lo que es el saneamiento del centro histórico, la remodelación del centro histórico como ciudad, como la cara de la ciudad y de otras cosas. Y asimismo como parte del saneamiento del Yaque, donde se está contemplando el saneamiento de la cañada de Gurabo, que llega desde Gurabo hasta el Yaque del Norte, pasando por una serie de barrios y una serie de focos, no solamente de infección, sino también de delincuencia, como es el hoyo de Puchula, el hoyo de Chulín. Y esas zonas se van a reubicar, esas personas se van a reubicar en 2,000 viviendas, 2,000 familias que se van a reubicar y se van a sacar de esas cañadas a los fines de que las mismas pueda hacer un saneamiento y se va a convertir eso en una gran ciclovía, en un gran parque, en una gran zona de preservación. Y esto lo está haciendo el gobierno está destinando para este año 2.100 millones de pesos, el cual se lo ha puesto en manos de las diferentes asociaciones e instituciones empresariales para que podamos rescatar Santiago. De manera que nosotros estamos quizás ante un gobierno que nos ha escuchado y que queremos que nos siga escuchando. Sí. Y finalmente, ¿cómo anda la seguridad de los negocios? Han habido algunas asociaciones de comerciantes que se han quejado porque han asaltado o de alguna manera han robado algunos establecimientos comerciales, ya esto de colmados, de compraventas, supermercados, etcétera. ¿Eso en Santiago está debidamente controlado? Bueno, a medida que el desempleo se expande. Sí, te decía. Ahora, sí. Te decía que en la medida que el desempleo se expande, en esa misma medida aumenta la delincuencia. Eso es directamente proporcional. Esa es una de las causales que hace que la delincuencia pues aumente. Pero, sin embargo, nosotros, a pesar de algunos hechos aislados, entendemos que la delincuencia está controlada. Fíjate que los índices bajaron de un 17 a un 12% por cada, según las mediciones que tenemos, el índice de delincuencia, que es cómo se mide, y en ese sentido se está haciendo un gran esfuerzo. Esperamos que esta situación de pandemia, esta situación de desempleo, que ahora mismo esto produzca un gran pacto por el empleo, que es lo que estamos esperando, que el gobierno produzca dentro del pacto social un gran pacto por el empleo que permita que la gente pueda tener un empleo seguro y se pueda disminuir la informalidad. Bien, Sandy, agradecemos mucho pues su comparecencia aquí en Agenda Semanal. A través de usted saludamos a la hidalga Santiago, a la ciudad de los 30 caballeros. Gracias. Mucha suerte y más adelante volveremos a conectar para tener más tiempo hablando
de estos temas. Señores, mantengan la sintonía, retornamos. Bien, señoras y señores, pues ahí ustedes observaron esa interesantísima entrevista que vía la plataforma Zoom, pues formulamos al dirigente comercial e industrial de la provincia de Santiago, el señor Sandy Firpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, quien pues nos brindó, además de esta interesante entrevista, una panorámica de cómo marcha la situación económica, social y hasta política de la región de El Cibao y sobre todo de su Santiago. El señor Sandy Firpo dijo que parte de las situaciones que han generado estas alzas de precio también tienen que ver con su componente especulativo, que no ha sido solamente por las alzas en los commodities o en este caso las materias primas que se utilizan para elaborar otros productos y artículos de consumo de la población, sino que también hay algo que tiene que ver con especulación, pero descarta que de plano eso tenga que ver con una conspiración en contra del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, sino de que hay quienes en las crisis tratan de sacar ventajas de esas crisis y en ese sentido eso puede también tener presencia en las alzas que se han venido produciendo de varios artículos de primera necesidad y también del sector de la construcción en la República Dominicana. Él ha dicho que si se debe importar, también debería de tomarse en cuenta esos precios que se han disparado en materiales y también artículos del sector de la construcción, que es donde parece ser que Sandy Firpo entiende que ha habido un poco de especulación. Hasta aquí, señores, esta entrega del día de hoy, de este sábado, correspondiente a este sábado 19 de junio de su programa Agenda Semanal. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Agenda Semanal para que se reciban en tiempo real cada una de las entregas de este espacio, todos los fines de semana, los sábados de 2 a 3 de la tarde por RNN y Agenda Semanal. Hasta la próxima.